se acuerdan, el domingo 5 que estuvimos viendo sobre la responsabilidad de los creyentes hacia sus pastores, hacia los líderes, que en este caso de la iglesia de los tesalonicenses el apóstol Pablo había colocado allí. Vamos a leer en el capítulo 5 a partir del versículo 12, esos versículos que habíamos estudiado el domingo anterior. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice así la palabra: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Ya vimos el versículo 12, donde Pablo les estaba hablando a estos creyentes de la iglesia de Tesalónica sobre la responsabilidad que tenía el rebaño, la iglesia, la congregación, hacia los líderes. Eso lo estuvimos cubriendo el domingo anterior. Hoy vamos a continuar con el versículo 13, donde Pablo sigue exhortando a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, a reconocer, a obedecer y a someterse hacia aquellos que los presiden, hacia aquellos que los están liderando. Leamos el verso 13. Dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y obviamente que esto está relacionado con el versículo anterior, con el 12 que ya estudiamos. El 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Esa frase es importante porque es el centro de estos dos versículos, 12 y 13. O sea, los que presiden en el Señor. ¿Quiénes son los que presidían la iglesia en Tesalónica? Los líderes, ¿se acuerdan? Los pastores, los obispos, los ancianos, o los pastores. Los cuatro términos hablan de la misma función, como estudiamos el domingo anterior. Y en el verso 13, que es el que vamos a estudiar hoy, dice que a esas personas les pide el apóstol Pablo, a estos creyentes de la iglesia de Tesalónica, les pide el apóstol Pablo a estos hermanos, que a esas personas que los presiden, los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Y termina diciendo Pablo en el verso 13, tened paz entre vosotros. Dice el verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La congregación, hermanos de Tesalónica, el pedido que Pablo le está haciendo aquí es que debían tener en mucha, fíjense que ahí dice, verso 13, que los tengáis en mucha, y eso significa más allá de toda medida. Eso es el significado de mucha, más allá de toda medida. Y estima. Esa palabra estima significa consideración y aprecio, es decir, y que los tengáis en mucha estima, o sea, en mucha consideración, en mucho aprecio, más allá de toda medida. ¿A quiénes? A aquellos que los están presidiendo, a aquellos que los están pastoreando, a aquellos que los están liderando. Pablo le pide a la congregación que tengan a esas personas en mucha estima, y amor por causa de su obra. Y obviamente esto lo tenían que tener con sus pastores. Y ya vimos que un pastor bíblico es aquel que ¿qué labor lleva adelante en la iglesia? Aquel que proclama el Evangelio, aquel que explica la verdad y aplica la verdad del Evangelio, aquel que advierte y amonesta con la verdad a las ovejas constantemente. ¿Para qué? Para apartarlas del peligro. A esas personas, dice el apóstol Pablo, a esta iglesia de los tesalonicenses, hay que tenerlos en mucha estima, en mucho amor,
precisamente por la obra que llevan adelante, ¿no? Claramente dice el apóstol Pablo, verso 13, que los tengáis en mucha estima y amor. Es decir, a los pastores, y no solo por la personalidad y no solo por los favores que otorgan al rebaño, sino por causa de su obra, hay que tenerlos en mucha estima y amor, sino también, dice Pablo, por causa de su obra. ¿Y cuál es la obra de un liderazgo en la iglesia? ¿Cuál es la obra fundamental del pastor, del líder, del obispo, del anciano? No importa el término, siempre apunta a la misma función de esas personas, ¿no? ¿Cuál es la obra? Porque dice Pablo en el verso 13 que los tienen que tener en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cuál es la obra primordial del liderazgo en la iglesia? La obra primordial del liderazgo en la iglesia es el ministerio ¿de qué? De la palabra. Esa es la obra primordial que tiene el liderazgo de una iglesia sana, de una iglesia bíblica centrada solamente en las Escrituras, como manda el Nuevo Testamento. La labor fundamental del liderazgo de la iglesia es el ministerio de la palabra. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos capítulo 6, donde la iglesia había crecido rápidamente, la primera iglesia del primer siglo, y había problema entre las viudas de los judíos de origen griego con los de ahí de Palestina, de Jerusalén. Había conflicto porque las viudas de aquellos eran desatendidas. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Buscaron a gente llena del Espíritu, capacitada para que atienda esas dificultades, mas ellos se dedicaron, dice el texto, ¿a qué? A la proclamación de la palabra de Dios. Porque ellos no podían dedicarse a servir en esas cosas y de esa manera descuidar lo principal que tiene que llevar adelante el liderazgo de la iglesia, que es la proclamación, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo les dice a estos creyentes que tienen que tener en mucha estima y amor a esas personas por causa de su obra. ¿Y cuál es la obra del liderazgo? ¿Cuál es la obra de los pastores, de los obispos, de los ancianos, de los líderes de la iglesia? Su obra es el ministerio de la palabra. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Lo que anteriormente acabé de explicar, ¿no? El ministerio de la iglesia, el ministerio pastoral, el liderazgo de la iglesia tiene que proclamar el evangelio, explicar las verdades, aplicar las verdades del evangelio a su congregación, advertir y amonestar y aconsejar. Y todo eso lo tiene que hacer el liderazgo de la iglesia con una sola fuente. ¿Cuál es esa fuente? La palabra de Dios. Esa es la obra, y por causa de esa obra, los creyentes de la iglesia de Tesalónica y los creyentes de cualquier congregación de Cristo a lo largo y ancho del mundo, es que deben tener, la congregación debe tener a esas personas, como dice el verso 13, en mucha estima y amor por causa de esa obra que están llevando adelante esas personas. Obra que obviamente lleva mucho trabajo, mucha dedicación. Y ni le cuento la aplicación de todo eso a la congregación. Pero por esa causa, por la causa de esa obra, el apóstol Pablo le dice a estos creyentes de la iglesia que tienen que tener a esas personas en mucha estima y en mucho amor, por causa de la obra que es el ministerio de la palabra. ¿Y qué es lo que se hace con la palabra? ¿Qué fin cumple el liderazgo de una iglesia con el ministerio de la palabra? Es alimentar las almas de los creyentes, no entretener, no hacerles pasar un buen momento, no, es alimentar, apacentar. Esa palabra apacentar en el Nuevo Testamento significa alimentar a las ovejas, alimentar al rebaño, y ese es el trabajo del liderazgo, con la palabra de Dios, edificar, alimentar, fortalecer la vida espiritual de cada una de las ovejas que pertenecen a ese rebaño. Esa es la obra del liderazgo, esa es la obra de los pastores de una iglesia centrada en las Escrituras, alimentar las almas de los creyentes. Dios ha puesto mediante su llamado a los pastores y Dios los ha apartado para la obra importante de liderar
sus iglesias locales. Dios ha hecho esa obra, ha apartado a ciertas personas para ponerlas a liderar sus iglesias locales. ¿De quién son las iglesias locales? De Cristo, el príncipe de los pastores, como Pedro lo llama allí en la primera carta, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Por esa causa, por esa obra, las personas bajo la autoridad de los líderes, de los pastores de esa iglesia, deben reconocer amorosamente, no por obligación, deben reconocer amorosamente su trabajo ministerial, respetarlos, pasar por alto su fragilidad humana no pecaminosa, hablar bien de ellos, animarlos y brindarles lo mejor. Todo eso está implícito en ese versículo 13 que dice, y que los tengáis en mucha estima y amor. Todo eso que acabo de decir está implícito en esa frase que Pablo escribe ahí en el versículo 13. Y termina diciendo el versículo, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Mientras tanto, dice Pablo, aconseja y les pide a esta iglesia de Tesalónica, mientras ustedes respetan, se someten, tienen en estima y en amor a sus líderes, tengan paz entre vosotros. Y el apóstol Pablo siempre exhortó, en todas sus cartas, en todas sus epístolas, siempre exhortó a los creyentes a convivir en un ambiente de paz. Cuando se habla de la vida en la congregación, siempre el apóstol Pablo exhortó a que todos vivamos en paz, cada cual cumpliendo con la responsabilidad. El liderazgo apacentando, alimentando, preocupándose por las ovejas, y las ovejas humildemente sometiéndose a ese liderazgo y recibiendo toda esa alimentación en un ambiente de armonía y de paz. Pero el apóstol Pablo siempre exhortó a los creyentes, no solo de esta iglesia, sino de todas las iglesias que él edificó, los exhortó a convivir, a estar, a construir un ambiente de armonía, un ambiente de paz. Veamos algunos textos, vayamos a Romanos capítulo 14, cuando Pablo le escribe la carta a esta iglesia de Roma, a estos creyentes, capítulo 14 de la carta a los romanos. Capítulo 14, versículo 19. El contexto del capítulo 14, Pablo está haciendo referencia a la convivencia con los débiles en la fe dentro de la congregación. Ese es el contexto general. Dice el versículo 19 del capítulo 14, así que, dice Pablo, sigamos lo que contribuye a ¿qué? ¿Qué le pide Pablo a los creyentes de la iglesia de Roma? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí vemos una vez más expresado el deseo de Pablo, el mismo deseo que le pidió a los creyentes de Tesalónicas, que vivan en paz, que vivan en una armonía constante, mediante la enseñanza de las Escrituras, y de esa manera pueden ir creciendo. Y es verdad, hermanos, se puede crecer cuando la iglesia está como en paz, en armonía, pero no se puede crecer cuando la iglesia está dentro de ¿qué? De conflictos. Hay amarguras, hay problemas y no se puede crecer. Por eso Pablo hacía tanto hincapié y exhortó siempre a los creyentes a convivir en un ambiente de paz. Y para estar en un ambiente de paz tenemos que tener en claro que la iglesia, o sea, el rebaño, las ovejas, deben ¿qué? Humildemente estimar, respetar, o sea, darle el valor que hay que darle al liderazgo. Y el liderazgo tener la responsabilidad de ¿qué? De alimentar a ese rebaño, de cuidarlo y de protegerlo en todo momento. Y cuando las dos partes cumplen con sus funciones ante Dios, obviamente que el clima que se crea es un clima de ¿qué? De armonía y de paz. Y Pablo todo el tiempo soltaba eso. Fíjense en 2 de Corintios, lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que precisamente era una iglesia
que le trajo muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo. En la segunda carta, en el último capítulo, que es el 13, segunda de Corintios 13, ya en la parte final de la carta, en las salutaciones, fíjese cómo se despide el apóstol Pablo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice, por lo demás, le dice Pablo, hermanos, tened gozo. Tengan gozo, le dice Pablo. Perfeccionaos, consolaos, sean de un mismo sentir. ¿Y cómo termina Pablo? Y vivir en paz. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa forma de vivir? Y el Dios de paz y de amor estará ¿con quién? Con vosotros, les dice. El Dios de paz y de amor estará en vosotros cuando ustedes vivan con gozo, cuando estén perfeccionándose a través de la palabra, cuando sean consolados, cuando sean de un mismo sentido, o sea, que crean en lo mismo, en la misma doctrina, y cuando vivan en paz. Entonces, dice Pablo, el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Pero fíjense como el apóstol Pablo todo el tiempo exhortó a los creyentes, y hay muchos más pasajes que hablan de esto mismo. Exhorta a los creyentes, a las iglesias, a vivir, a tener una convivencia en paz. Y obviamente que en este texto de Tesalonicenses 5:13 se refiere especialmente a la relación entre los tesalonicenses, o sea, la iglesia, los creyentes, en su trato y en su relación y en su convivencia con sus pastores. Y obviamente que para que esta relación sea en armonía, los creyentes deben someterse a sus pastores con un espíritu de humildad y sumisión. Esta sumisión, si se hace de una forma que honre a Dios, va a eliminar claramente conflictos dentro de la iglesia, contiendas dentro de la iglesia, discordias dentro de la iglesia, y obviamente va a promover la paz, la armonía, y el ministerio va a ser eficaz dentro de esa iglesia. En otras palabras, todos vamos a ser bendecidos. Venga conmigo nuevamente a Romanos, el capítulo 12, versículo 17, para apuntalar más el punto. Romanos 12, versículo 17. Por eso es importante, y es lo que Pablo está tratando de comunicarle a esta iglesia, y por aplicación a toda iglesia de Cristo, de que tanto la congregación como el liderazgo tienen que cumplir sus responsabilidades para que haya un ambiente de paz y de armonía. Romanos 12, versículo 17, dice el apóstol Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, ¿no? Constantemente el apóstol Pablo le pide, exhorta a los creyentes a que trabajen ¿para qué? Para vivir en paz, para que en el ambiente de la iglesia haya paz y armonía, porque eso trae bendición al conjunto de la congregación. Sigue diciendo Pablo en el versículo 14, volvamos a Tesalonicenses, versículo 14. Dice, también, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todo. Después de pedirle en el verso 13 que tengan en mucha estima y amor por causa de la obra que llevan adelante los líderes y que vivan en paz, ahora en el verso 14 el apóstol Pablo dice, y les ruega, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y obviamente que esta exhortación de Pablo del verso 14 refleja un sentido de urgencia. Por eso él dice, os rogamos. Fíjese que dice, también os rogamos. Esto tiene un sentido de urgencia de parte del apóstol Pablo para esta iglesia, ¿no? Un sentido de urgencia. Él dice, también os rogamos. Y Pablo anima con celo y entusiasmo a los hermanos
sanos. Esto lo vamos a ver en el texto. A los hermanos sanos, fuertes espiritualmente, a participar en la ayuda a los necesitados. Fíjense que dice, también os rogamos, hermanos, no solamente a los líderes, sino ¿a quién? Un llamado ¿a quién? A toda la congregación. También os rogamos, hermanos, ¿no? Aquellos hermanos que están sanos espiritualmente, que son fuertes espiritualmente, a participar en la ayuda a los necesitados, pero también a corregir a los rebeldes. Aunque los pastores claramente, hermanos, tienen la responsabilidad de realizar todo esto, esta exhortación también incluye a la iglesia. Por eso dice Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Y está incluyendo no solamente al liderazgo, que es su responsabilidad, sino también está pidiendo a la congregación que también participe en eso mismo. Y fíjese en el capítulo 5, pero el versículo 12, que Pablo dice algo parecido. ¿Cómo comienza el verso 12 Pablo allí? Os rogamos, hermanos. Verso 14. También os rogamos, hermanos. Aunque los pastores, repito, tienen la responsabilidad, porque son el liderazgo, de realizar todo esto. ¿Qué es todo esto? Lo que dice el verso 14. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Pero aquí Pablo está incluyendo ¿a quién? A toda la congregación en esta tarea, no solo a los líderes. Por eso él dice, también os rogamos. Y está dirigida esta exhortación a la congregación en su conjunto. Y Pablo aquí en este versículo va a identificar a los rebeldes con un término que aparece allí. Os rogamos, hermanos, que amonestéis, que les llaméis la atención, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Y esa palabra en el original griego es una palabra que es ataquíos. ¿Y qué significa esa palabra griega ataquíos? Comportamiento desordenado. Eso es lo que es un rebelde. Aquel que tiene un comportamiento en la iglesia desordenado. Aquel que es desobediente, que no cumple su deber y su responsabilidad. Ese es un ocioso. Y había gente así en la pequeña iglesia de Tesalónica. Había rebeldes, que Pablo usa el término ocioso. Había personas, había hermanos que tenían un comportamiento desordenado, que eran desobedientes, que no cumplían su deber y su responsabilidad dentro del seno de la iglesia. Y esto no es nada nuevo, hermanos. Ha pasado siempre en las iglesias, ¿no? Pero Pablo identifica a estas personas rebeldes con el término ociosos. Por eso Pablo dice claramente, dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a este tipo de creyentes que están dentro de la iglesia, siendo desordenados, siendo desobedientes, no cumpliendo sus deberes, ¿no? Como miembros de la congregación y no cumpliendo tampoco con sus responsabilidades. Una de ellas, ¿cuál era? Someterse al liderazgo que Pablo había colocado en esa iglesia de Tesalónica. Los ociosos eran los que se salían de la dirección en la cual iba la iglesia. Toda congregación, toda iglesia local tiene una línea. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tiene una declaración de fe, tiene la doctrina bien definida, el rumbo que marca a la iglesia es su doctrina. Por eso Pablo le pedía a la iglesia de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, les pedía que sean todos de un mismo sentir, lo cual equivale que todos estén creyendo en lo mismo. En una iglesia, por ejemplo, no puede haber parte de la iglesia que crea que la salvación se puede perder y otra parte que crea que la salvación no se pierde. No, tiene que haber una línea clara según las Sagradas Escrituras, y en ese punto, ¿qué enseña las Sagradas Escrituras? Que es clara en el contexto general de toda la Biblia. ¿Qué nos enseña en cuanto a la salvación? Que no se pierde. Entonces hay hermanos que piensan que se pierde. ¿Qué hay que hacer con esos hermanos?
mostrarles la verdad a través de las Escrituras, con amor y paciencia y humildad, y hacerles ver lo que el Señor dice con respecto a esa doctrina. Pero obviamente que los ociosos que había en la iglesia de Tesalónica eran los que se salían de la dirección en la cual iba la iglesia. Y así son los creyentes que no sirven a la iglesia. Así son aquellos creyentes que en vez de servir a la iglesia, se sirven a ellos mismos. Son personas que se vuelven en un momento dado, se vuelven calumniadoras de la misma iglesia a la cual están. Se vuelven calumniadoras, se vuelven rebeldes al liderazgo. Empiezan a calumniar y a juzgar el liderazgo y obviamente a no someterse al liderazgo de la iglesia. Y para corregir a estas personas, Pablo exhorta a toda la congregación. De nuevo, fíjese el verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes? Toda la iglesia. ¿Qué es la iglesia según 1 Corintios capítulo 12? Pablo hace una exposición magistral bajo la inspiración del Espíritu Santo en el capítulo 12 de 1 Corintios. Compara a la iglesia con el cuerpo humano para mostrarle a los corintios que entre ellos no tenía que haber división, no tenía que haber distintas maneras de pensar doctrinalmente, porque la iglesia es igual a un cuerpo. El cuerpo humano está compuesto por ¿cuántos miembros? Muchos. De la misma manera, la iglesia de Cristo está compuesta por ¿cuántos miembros? Por muchas personas. Y en esa comparación Pablo claramente muestra y dice que si un miembro sufre, todos los demás, dice Pablo, ¿qué tienen que hacer? Sufrir con él. Si un miembro de la iglesia es honrado, los demás, ¿qué tienen que hacer? Honrar con él. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Si la iglesia es atacada, si el liderazgo de la iglesia es atacado, ¿a quién están atacando? ¿A quién están atacando? A la iglesia. Si alguien está corrompiendo, socavando el liderazgo de la iglesia, un hermano no puede pensar, no, yo no tengo nada que ver, el problema lo tienen con el pastor. No, están atacando a la iglesia de la cual sos parte. Y eso es lo que Pablo está mostrándole aquí a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿Quiénes? Toda la congregación. Amonesten al ocioso o a los ociosos que hay dentro de la congregación. Porque no es solo cuando sucede eso, no es solo responsabilidad del liderazgo, sino de la iglesia en su conjunto, porque la iglesia es un cuerpo. Cuando yo me lastimo un dedo y me agarro infección, ¿quién corre el riesgo? ¿El dedo solamente? ¿O corre el riesgo el cuerpo? El cuerpo en su totalidad. Entonces tengo que pensar de esa manera, porque es la manera correcta de pensar en cuanto a cómo funciona y qué es la iglesia. Por eso Pablo exhorta a toda la congregación a amonestar, a advertir y a acompañar para sacar de esa conducta y de ese error a los ociosos, a los rebeldes que había en la iglesia de Tesalónica. Vayamos un segundito a 1 Corintios 12, para que lo podamos leer y ver esto que acabo de explicar. 1 Corintios 12, versículo 12. Esta magistral exposición que hace Pablo al comparar la iglesia con el cuerpo humano. 1 Corintios 12, versículo 12. Dice el apóstol, porque así como el cuerpo es uno. ¿Es verdad eso? ¿Usted cuántos cuerpos tiene? Uno. Si no sería un monstruo. Tiene un cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿y tiene qué el cuerpo? Muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué? Un solo cuerpo. ¿Y cómo termina Pablo el texto? Así también, ¿quién? Cristo, sea la iglesia. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Salta el versículo 25. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esto es lo que Pablo le está pidiendo a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, toda la iglesia en su conjunto, con el liderazgo a la cabeza. ¿Qué tenía que hacer? Corregir a los rebeldes. Verso 25, para que no haya desavenencias en el cuerpo, para que no haya conflictos en el cuerpo, para que no haya divisiones en el cuerpo, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si alguien ataca a un miembro de la iglesia, ¿qué deben hacer los demás miembros de la iglesia? Protegerlo, salir en su defensa. De manera, verso 26, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Lo puede entender? Está claro el principio y la enseñanza que nos explica. Está claro. Volvamos a Tesalonicenses y veamos qué sigue diciendo el apóstol Pablo en este versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Ya entendió? ¿Ya quedó claro a qué se refiere Pablo ahí? ¿Qué le estaba pidiendo Pablo a la iglesia de los tesalonicenses? A la iglesia en su conjunto. Que todos juntos, como cuerpo de Cristo, como iglesia en su conjunto, colectivamente, debían que amonestar, corregir, ¿a quién? Al rebelde, al que estaba andando de una manera desordenada. Sigue diciendo el versículo, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Quién lo tiene que hacer? El liderazgo y ¿quién más? Y la iglesia y el resto de la congregación. No solamente corregir al rebelde, al ocioso, sino también la iglesia en su conjunto, con el liderazgo a la cabeza. ¿Qué deben hacer? Alentar a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Este es el segundo grupo. Primero los rebeldes, ahora están aquí los de poco ánimo, ¿y quién más? Y los débiles. Este es el segundo grupo de ovejas necesitadas espiritualmente que había en la iglesia de Tesalónica. Pablo los identificó como los de poco ánimo y débiles. Había también no solo rebeldes en la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia joven, no tenía ni siquiera un año, y ya había rebeldes adentro, y ya había creyentes de poco ánimo y creyentes débiles. En la iglesia encontramos, hermanos, muchas veces a creyentes que son audaces, que son valientes, porque también de esa clase de creyentes hay en las iglesias, en las congregaciones. Personas que no son temerosas de la persecución, que no son temerosas de las dificultades, y personas que están dispuestas a dar sus vidas por la verdad, que es la palabra de Dios. Hay ese tipo de creyentes dentro de la iglesia, y gloria a Dios por ese tipo de creyentes dentro de la iglesia. Pero también están los temerosos por las preocupaciones de todo tipo o dificultades, ¿no? Pero algunos de los tesalonicenses, como Pablo describe aquí, eran de poco ánimo y eran débiles. ¿Por qué? Porque no soportaban las persecuciones. Recuerden que esa iglesia, Pablo se tuvo que ir por la persecución, y cuando Pablo se fue, la persecución continuó. Era una iglesia que estaba creciendo en fe, estaba creciendo en obras, pero así todo estaba siendo perseguida. Y obviamente que en ese contexto había personas de poco ánimo y personas débiles, que obviamente eran personas que no estaban soportando la persecución como si la soportaban los otros, los valientes, los fuertes espiritualmente, a los cuales Pablo les pide que los alienten a los otros. Pero también les pide a toda la congregación que corrija, como dijimos al principio, a los rebeldes. Pero algunos de los tesalonicenses, como muestra el texto, eran de poco ánimo, porque no soportaban bien
las persecuciones que estaban padeciendo. Y esto es porque no habían entendido el llamado de Pablo sobre el costo de seguir a Cristo. Pablo se los había dicho. Fíjese en el capítulo 3. Recuerde que ya lo estudiamos, capítulo 3, versículo 2. De la misma carta que estamos estudiando, capítulo 3, verso 2. Dice Pablo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin, dice Pablo, verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Escuchó? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis, Pablo ya les había enseñado que seguir a Cristo equivale a ¿qué? A padecer persecución. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, verso 4, estando con vosotros, le dice Pablo, os predecíamos que íbamos a pasar tribulación como os ha acontecido y sabéis. Pero aparentemente había cristianos en la iglesia de Tesalónica que habían olvidado esta exhortación de Pablo, el cual les había dicho claramente que seguir a Cristo, abrazar el verdadero evangelio de Jesucristo, servirlo a Cristo, seguirlo a Cristo, eso conlleva a padecer tribulación. Ni que hablar si vamos a las palabras de Jesús. Por ejemplo, a Mateo, si vamos a Mateo, el Sermón del Monte, capítulo 5, escuchémoslo a Jesús hablando de este punto de las persecuciones que va a padecer el cristiano verdadero. Mateo 5, versículo 10. Al principio del Sermón del Monte, así comienza el Sermón del Monte del Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 10. Dice allí, bienaventurados, felices, dichosos significa esa palabra, bienaventurados los pacificadores, no, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Qué dice Jesús? Dichoso, feliz, ¿quién? El que padece persecución. ¿Por qué causa? Por causa de la justicia, por causa de creer y haber abrazado la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? El Señor Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y acá está el premio, el galardón, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo, esos son los que padecen por causa de la justicia de Dios, esos son verdaderamente regenerados, hijos de Dios. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué causa? La de Cristo, por predicar el Evangelio, por creer en el Evangelio, por servirlo al Cristo del Evangelio, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que seguir a Cristo equivale a ¿qué? A ser perseguido. Y volviendo con los creyentes de Tesalónica, estos creyentes de poco ánimo no estaban soportando precisamente la persecución. No estaban soportando la hostilidad del mundo incrédulo hacia ellos. Y eran personas que estaban desinfladas, eran personas que estaban desanimadas, a lo cual Pablo le pide a los cristianos, al resto de la congregación espiritualmente fuerte, que les dice: alienten a las personas que están caídas. Sostengan a los débiles. Pero en primer lugar dijo también, corrijan a los ociosos, a los rebeldes. Pero estas personas de poco ánimo no habían entendido el llamado de Pablo sobre el costo de seguir a Jesús.
En su casa lea Lucas 14, versículo 25 al 33. Léalo en su casa, donde Jesús explica detalladamente el costo de seguir a Jesús. Allí en Lucas 14, 25 al 33. Hay muchos pasajes más, Juan 15, del 18 al 21, donde Jesús enseña sobre el costo de seguirlo. La persecución y la hostilidad que va a levantar el incrédulo, aquel que rechaza el Evangelio, hacia aquellos que precisamente abrazan el Evangelio. Pablo instruye a alentar en este versículo 14 a los de poco ánimo. Los espiritualmente que están fuertes, que están maduros, debían ser ejemplos para los preocupados, para los débiles, y enseñarle ciertas certezas bíblicas. Que eso es lo que tenemos que hacer, los que somos fuertes espiritualmente hacia el débil. Hay una buena forma de poder alentar a los de poco ánimo y a fortalecer a los débiles espiritualmente. ¿Y cuál es? Recordarles ciertas certezas bíblicas. Por ejemplo, que el Señor responde las oraciones de sus hijos, que se están pasando un momento de dificultad. ¿A qué tiene que animar el cristiano espiritualmente fuerte al débil? ¿A qué lo tiene que animar? A que ore, diciéndole: el Señor te va a escuchar y el Señor te va a responder, porque eso es lo que dice su palabra, y el Señor es fiel con su palabra. Si estás desanimado, si te sientes débil en tu fe, ora al Señor, clama a tu Señor, clama a tu Rey. Él te oirá y Él va a acudir en tu necesidad. Fíjense en 1 de Juan, capítulo 5. Esta verdad de que el Señor responde las oraciones. Y esa es una manera de ayudar al débil en la fe, al que está desanimado en su vida espiritual. Esta es una forma de la cual nosotros podemos ayudarle, recordándole que el Señor escucha sus oraciones. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Versículo 14. 1 de Juan 5, 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos, dice el apóstol Juan, en Él. ¿Quién es Él? En Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos según su voluntad, verso anterior, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso tienes que recordarle, hermano. Si estás tú fuerte espiritualmente, le tienes que recordar todo el tiempo a aquel hermano que está creciendo, pero que va a los tropiezos, que se siente débiles a veces, que a veces está desanimado en su vida espiritual. Tú acércate a él y recuérdale que tiene que orar, porque orar es hablar con Dios, y Dios va a escuchar las oraciones, y no solo las va a escuchar, sino las va a responder. Pero no solo eso, sino también recordarle a esa persona que el Señor ha asegurado la salvación eterna de su alma. Esas cosas tienen que levantar y fortalecer el ánimo de aquel que está desinflado, que está caído. No solo recordarle que el Señor escucha sus oraciones, sino también recordarle que su salvación está asegurada por la sencilla razón de que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino que depende de Dios. Y el que te salvó te llevará a la gloria, porque es suficientemente fuerte y poderoso para hacerlo. ¿O no? Como dice Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que te salvó el primer día, te llevará al reino.
Entonces tenemos que recordar del débil espiritualmente, no solo que Dios oye las oraciones, animarlos a que lleve su problema, su dificultad, su preocupación por medio de la oración a Cristo, sino también recordarle que su salvación en Cristo está asegurada, pero también recordarles que Jesús lo ama eternamente. El pasaje que leyó ayer al principio, en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. El Señor nos ama como eternamente, es decir, para siempre. Y también recordarle, para animarlo al creyente que está desanimado, que Él va a ser parte de la resurrección que está por venir. Que no tiene que temerle a nada, y ese nada incluye la muerte, porque en Cristo la resurrección corporal, física, está asegurada, como lo está la salvación. Y cuando el creyente recuerda y medita estas verdades, al tímido, al triste, al débil, al desanimado, recordarles estas cosas, ¿qué hace? Lo va a animar. Lo va a animar. Es lo que Pablo le estaba diciendo a los creyentes fuertes de Tesalónica cuando él le dice en el verso 14 que alienten a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles. Esta es la forma de hacerlo. Recordarle estas verdades bíblicas, estas promesas del Señor que están en su palabra. Hay muchas más, pero estas son fundamentales, que el Señor va a escuchar sus ruegos, sus peticiones, que su salvación está asegurada, que van a ser parte de la resurrección corporal y física de entre los muertos. Y también que el Señor Jesús les ama de una manera eterna. Esa es la manera en la cual nosotros podemos animar y sostener a los de poco ánimo y a los débiles que haya en nuestras congregaciones, como Pablo le enseñó a los creyentes de Tesalónica. Y también las personas débiles en la fe y de poco ánimo tampoco han entendido lo que es vivir la libertad en Cristo. Les cuesta entender de que Cristo nos ha hecho libres. Ahora el punto que tenemos que entender es que Cristo nos ha hecho libre del poder del pecado que se radicaba en nosotros. Antes de que Cristo nos salvara, nosotros ante la tentación, sea cual fuere, teníamos una sola respuesta. ¿Cuál era? Sí. Ahora que Cristo nos ha salvado, lo que implica, nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha cambiado nuestro corazón, nos ha regenerado nuestra manera de pensar, todo eso implica que hemos nacido de nuevo. Nosotros ante la tentación ahora tenemos dos respuestas. Sí, ¿y cuál es la otra? Y no. Porque Cristo nos ha hecho libre precisamente del poder de la ley del pecado. Ya el pecado no puede llevarnos a hacer lo que Él quiere. Ahora en Cristo, con esa libertad que Cristo nos ha otorgado, nosotros podemos aferrarnos a la vida que le agrada a Dios y negarnos a toda acción pecaminosa, con las fuerzas que el Señor nos da a través de su Espíritu. Claramente. Venga conmigo a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, que es el último capítulo de esa epístola. Versículo 1. Para que veamos que la exhortación que Pablo le hizo a estos tesalonicenses fuertes espiritualmente en cuanto a cómo debían obrar con los débiles, escucha a Pablo aquí escribiéndole a las iglesias de Galacia, de esa región. Gálatas 6, verso 1. Hermanos, ¿por qué hermanos? Porque le está escribiendo a creyentes, a iglesias. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, los cristianos fuertes, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también